Trenes chinos, aire acondicionado, vías nuevas, servicios adicionales, más frecuencias. La renovación ferroviaria está en marcha, pero ¿llega a toda la provincia? El provincial, mira, te comento, se van a indignar, lo que le voy a contar. Pero, por ejemplo, la empresa Ferrobaires tiene 8.000 trabajadores, de la cual solamente trabajan 1.200. El resto son ñoquis del PJ. No van a trabajar. ¿Cómo? ¿Por qué? Son ñoquis del PJ. Ajá. Y que alguien venga y que me haga alguna causa penal por lo que estoy diciendo. En la empresa Ferrobaires de los que trabajan. Usted tiene los nombres de los Tengo 6.000 todo. trabajadores, más de Yo 6.000. al gerente de la empresa Ferrobaires, el señor Maltana, le ofrecí, le dije, nosotros te bancamos como sindicato. Porque él me decía, tengo un montón de gente que no trabaja. Nosotros te bancamos como sindicato. Ahora, los que trabajan, que se queden. Ahí están. Él dice que tenemos 6.000 ñoquis. Bueno, la planta de personal nuestra es de menos de la mitad, con lo cual, y no son ñoquis, son todos trabajadores que están volviendo a trabajar con mucha eficiencia y con mucha productividad, como decía antes. Con lo cual, no quisiera polemizar sobre este tema porque me parece que ya está totalmente superado con este dato que le doy. Las conexiones estratégicas que funcionaron hasta hace 30 años no regresan y los vecinos de la provincia siguen pidiendo que se reactiven. Por la reactivación del ramal La Plata-Brance, ¿no es cierto? está. En realidad, somos una junta de vecinos nosotros, o unos locos soñadores, ¿no es cierto? Que hace 20 años que venimos tratando de recuperar este ramal ferroviario. No es un ramal ferroviario cualquiera, es un ramal ferroviario estratégico. Vemos con buenos ojos que se reactive el ferrocarril indudablemente, pero Mercedes es una ciudad importante y yo creo que le vendría bien a los ciudadanos mercedinos que haya una parada aquí. Uno puede pensar que por ahí, porque el intendente no es afín al gobierno kirchnerista. ¿Y ahora quién escuchará los reclamos que la renovación ferroviaria dejó para después? Bien, ahí estamos con la discusión y vamos a arrancar a presentar a los invitados para este segmento del programa. Roberto Núñez, que es secretario de Relaciones Institucionales de la Unión Ferroviaria, gracias por venir. Buenas noches. Buenas noches, Enrique Pérez Balcedo, de Vecinos por el Tren La Plata-Brance. Gracias por estar, Enrique, Gracias, también. gracias. Y a Juan José Cardoso, que es concejal de La Plata, del radicalismo, y que además presentó, ¿no?, un proyecto respecto a este tema y a la renovación ferroviaria. Gracias por estar. También. No, gracias Muy a ustedes, amable. buenas noches. Me empiezo por acá, me analiza un poco la situación y primero obviamente creo que también quiere contestarle al Pollo Sobrero, que abrió un montón de frentes, ¿no?, en este programa, uno que tenía que ver con Ferrobaires, pero en general con la renovación ferroviaria. No, con respecto a la situación de Ferrobaires, de lo que hablaba él, de la cantidad del personal que existe, y habla de una situación de personal que no trabaja. En realidad la planta permanente de Ferrobaires anda en 2.700 empleados, muy lejos de la situación que dijo, y todo el personal cumple una u otra función. Obviamente, en algunas estaciones donde estuvo destinado, como por ejemplo Pinamar o alguna situación donde no llegaba el tren, el trabajador no cumplía funciones ferroviarias, solamente de mantenimiento de estación, y creo que a lo mejor se quería referir a eso o lo llevó al terreno político de la situación de la que él plantea como vicegobernador hacia la provincia de Buenos Aires, y tiene que generar alguna polémica, obviamente, sobre esta situación. Ahora, dígame, discúlpeme que lo interrumpa. Ahí en una parte Sobrero decía, nosotros como gremio lo bancamos, que tengan ñoquis, pero déjennos que no echen a nuestro personal. Claro, eso es lo que decía Sobrero. Lo bancan, si echaba a esos ñoquis, ellos lo bancaban, no iban a reclamar como gremio. De todas maneras, ¿cuál es la actitud de un gremio ante la existencia de gente que ustedes ven que no trabajan, si es que ha tenido caso? Le vuelvo a repetir lo mismo que le dije recién. Hay 2.700 empleados distantes a los 8.000 que él hablaba. Por lo tanto, no existe... No, pero yo le digo, un caso de una persona que usted dice, mira, está en el listado, pero no lo vimos nunca, digamos. ¿Ustedes qué hacen ante eso? No, mire, nosotros realmente, las empresas, cuando nos comunican, toman las actitudes que corresponden a la empresa. Si es que no trabaja algún compañero que no está desarrollando las tareas afines a lo que está. En realidad, nosotros no tenemos conocimiento de que haya ñoquis en esa situación. No tienen conocimiento no de tenemos que haya, conocimiento que los trabajadores no, en pero Ferrobaires o en otras Ferrobaires empresas. pero Ferrobaires y los trenes de la provincia en general no estuvieron abandonados durante mucho tiempo sin cosas para hacer, digamos, sin No, tareas que obviamente, la historia depende del año 93, cuando el Estado Nacional y la provincia de Buenos Aires firman un convenio para sostener los ferrocarriles. Lo que hay que pensar acá es que nosotros tenemos unos ferrocarriles en la provincia de Buenos Aires, la verdad que están obsoletos, son con material que tiene más de 50, 60 años,
y que obviamente no ha tenido el mantenimiento que tuvo. Pero hoy el servicio de la provincia de Buenos Aires en su plenitud no se está prestando porque también hubo un deterioro de las vías en el interior, algunos ferrocarriles de carga que utilizaban los ferrocarriles. En su plenitud no se está usando. No se está usando en su plenitud, usando los trenes. pero sí tenemos servicios, por ejemplo, yo pertenezco a la línea Sarmiento, pero se presta servicio a la localidad de Bragado, se está prestando servicios a Mar del Plata, a Pinamar ahora los fines de semana, a Bahía Blanca, a Junín. Hay varios sectores. Hay trenes turísticos, obviamente, que no generan a lo mejor la expectativa de un tren social con pasajeros, pero los domingos hay servicios en Tandil que corren esos trenes gastronómicos que son intercambiados entre lo privado y lo estatal. Pero digo, más allá de eso, lo que hoy vemos es una reactivación dentro de estas mismas vías. ¿Cómo analiza Núñez la llegada de material ferroviario chino que tanta polémica ha generado, ¿no? esta idea que se ha instalado de alguna manera que la llegada de la tecnología china condiciona el desarrollo? No, yo creo que el Estado Nacional cuando toma la decisión de incorporar material rodante y tractivo nuevo para la Argentina, me parece que la actitud más importante después de un gobierno del general Perón es el primer gobierno que invierte en trenes para la ciudadanía. El material que está llegando es impecable, no hemos tenido inconveniente hasta ahora en los servicios que se están prestando. Acá Sobrero dijo que no se le enseñaba a los maquinistas a utilizar la tecnología que era china. Se le enseñaba que no se podía abrir la puerta, por ejemplo, si tenía un problema el maquinista, porque los técnicos no enseñaban cómo hacerlo. No, a ver, el tema de la conducción corresponde al gremio de la fraternidad. El resto de la función sobre formación y en el ferrocarril depende de la Unión Ferroviaria. Todo el ¿Cuál personal. es el resto? O sea, el resto, guardas, por decirte, el personal a bordo, cambistas, mecánicos, material de infraestructura. Los mecánicos le deberán decir, estos trenes chinos los conozco, ¿son fáciles de arreglar o no son fáciles de arreglar? No, el personal está capacitado y se sigue capacitando el personal para que tome conocimiento sobre estas nuevas tecnologías. Entonces, ¿usted dice que Sobrero miente? Sí, obviamente. ¿Y usted qué dice Sobrero? Porque no, también es del mismo ramal que Sobrero. Obviamente, Sobrero es el presidente de una comisión de reclamo y el director de una seccional de la Gran Buenos Aires Oeste, nada más. Es miembro de una comisión de reclamo y de delegados de un ferrocarril. La Unión Ferroviaria está compuesta en su totalidad por un 98% y ese 2% es la oposición de Sobrero. Obviamente él nunca está de acuerdo con toda la gestión que se lleva adelante y siempre está en crítica de lo que se avanza. Ahora, lo que le puedo manifestar es que la Unión Ferroviaria en un todo ha formado y sigue capacitando a la totalidad del personal para ese material nuevo que vino. Es más, en su momento se mandaron gente de todos los ferrocarriles donde se iban incorporando las nuevas formaciones a China a capacitarse. Y esos propios compañeros son capacitadores para capacitar a los demás trabajadores. Y hoy tenemos la línea Sarmiento, el Mitre, Suárez, el Tren de la Costa. Si actualmente tanto miente Sobrero, ¿por qué no lo creen? Porque son muy graves las denuncias que hace permanentemente Sobrero. Pero permanentemente viene generando esa clase de denuncias. Pero nadie lo querella. Pero no lo querella ni el gobierno, que hasta lo critica en su acción de la compra de los trenes. Son compañeros, cuando Sobrero dice que no reciben ningún tipo de capacitación con todas las nuevas formaciones chinas, que corren riesgo de vida todos los que se suben a los trenes. Ustedes como compañeros no hacen nada contra Sobrero, no lo querellan, directamente no salen a cuestionarlo. Es muy tibio el cuestionamiento. No, nosotros el cuestionamiento se hace a nivel gremial. Nosotros permanentemente estamos enfrentándonos con las críticas que hace Sobrero. Pero la realidad es que en los demás ferrocarriles, en todos los ferrocarriles, se puede ir y consultar y ver los demás ramales y no hay ningún inconveniente. Inclusive en el propio Sarmiento, donde es Sobrero, no tenemos ningún inconveniente. Los accidentes que hubo los últimos más grandes, ¿usted está de acuerdo entonces con Randazzo que fueron ocasionados a propósito? Sabotaje, sabotaje político. No, yo no lo digo, eso lo tiene que decir la justicia. Yo lo que digo es que sí existieron los accidentes y principalmente los 3 accidentes de la línea Sarmiento,
Pero yo no digo que son culpables o que son sabotajes. Para eso está la justicia y tenemos que ser respetuosos de la decisión. En este caso ya hay un compañero conductor que no pertenece a nuestro gremio, pero que ha sido condenado con el accidente de Castellano. Vamos a meternos también porque la idea es abarcar lo mayor parte que podamos dentro de lo que es renovación ferroviaria y es interesante lo que plantea Roberto, pero también es interesante el reclamo que viene ya desde hace un tiempo largo para el regreso del tren La Plata-Bransen y algunos trenes que todavía no estaban funcionando en plenitud, ¿no, Enrique, en la provincia de Buenos Aires? Sí, más que reclamo es como una gran propuesta de decir que la provincia de Buenos Aires, su capital, tenga una conexión directa con los distritos del interior, que la tuvo, que la ciudad de La Plata era una ciudad ferroviaria y que era una ciudad que tenía, por lógica estratégica de Dardo Rocha, cuando la crea, una forma de vincularse directamente hacia el interior sin ir a la capital. Ajá. Hoy el ferrocarril para el platense es el tren que lo lleva a Constitución. Ya no tiene más un tren que lo lleve a la costa, que vaya al interior. O para el estudiante de Bransen, venir en tren, o de Las Flores, conectar desde allá a través de las distintas posibilidades de recuperación de vías y venir a La Plata, al puerto de La Plata. Nuestro pedido, cuando siempre estamos hablando de La Plata-Bransen, es casi como hablar de una pieza fundamental para unir una serie. ¿Qué es lo que falta? ¿Por qué hace varios años que están y pareciera que están cerca, pero qué es lo que falta? Hay un proceso primero como de negación de la existencia por parte de las autoridades principales, en este caso del Partido de La Plata. Siempre consideramos que La Plata ha tenido una mirada muy marcada de centro-periferia y las conducciones del Partido de La Plata han mirado mucho el casco y se han olvidado de toda esta cuestión que nace más como reclamo de... no tiene potestad para avanzar sobre ninguna decisión vinculada con el ferrocarril. Porque está el concejal Cardoso que... El municipio, digamos, sí, todas las reactivaciones de ramales ferroviarios que impulsó Randazzo, que nosotros le reconocemos como uno de los más activos en los últimos tiempos, ha mostrado la foto de los intendentes hablando del problema con el ministro Randazzo. Esto pasó en la zona de Junín, Chascomús, digamos. El rol del intendente, si bien el ramal es nacional, el rol del intendente de las dos cabeceras es fundamental para que no quede en un anhelo de vecinos que pertenecen a regiones que nacieron con el ferrocarril. Sí, no estaría mal igual un anhelo de vecinos. Lo que pasa es que ahí se cruza, me parece, una cuestión que tiene que ver con las rentabilidades. Yo le quiero hacer una pregunta puntualmente, ¿no?, al respecto de eso. Porque si bien el ferrocarril ha vuelto a ser de gestión estatal en Argentina y hay algún cuestionamiento acerca de si es completamente así o no, el modelo es un modelo empresario, ¿no?, el que está vigente actualmente, donde en realidad es una compañía que tiene que generar ingresos, ¿no? Y continúan siendo rentables. ¿Usted qué análisis han realizado respecto de La Plata-Bransen o el resto de los ramales de la capital de la provincia con las regiones cercanas? Bueno, nosotros no somos una entidad empresaria ni tampoco académica para darte una respuesta concreta. Lo que hicimos fue acercarnos a las entidades que un poco tienen que ver con esto, como la Unión Industrial de La Plata o la Facultad de Ingeniería, que están trabajando en un relevamiento. Así que lo único que puedo tener para decirte son versiones de personas, por ejemplo, el ingeniero Roca, gerente del puerto de La Plata, diciendo que es mucho más económico salir hacia el interior por este ramal La Plata-Bransen que ir hacia Dock Sud y volver por Cañuelas hacia el interior, que desde el punto de vista del seguro, incluso han dicho algunos que el flete es mucho más económico porque corre menos riesgo. Sí, pero de todas maneras, cuando estamos hablando de transportes de pasajeros también, para lo que es la conexión de los pueblos, no tiene que pensar el Estado desde una visión de renta, de rentabilidad, sino una cuestión de servicio público. Si esto en algún momento se hizo, funcionó, ¿por qué dejó de funcionar? ¿Por qué se abandonó de tal manera? Y lo cerró la dictadura en el 78, después el ramal siguió funcionando hasta comienzos de la década del 90 para hacer un servicio a la costa desde la capital de la provincia de Buenos Aires y se mantuvo activo, o sea, operativo hasta el año 2005 aproximadamente, porque la empresa Ferrosur tuvo intenciones de transportar el metanol desde el sur. Fíjense el recorrido que permitiría llegar al puerto de La Plata, que ahora estamos viendo cómo se hace un laberinto para sacar camiones por Tolosa y Ringuelet, y que
no se utilizó porque hubo una interposición a la justicia que hizo el gremio de camioneros en su momento, que duró 10 años ese amparo, y el ramal en esos últimos 8 años fue, gracias a la inacción de los niveles distintos de conducción de las autoridades nacionales, provinciales y municipales, fue cedido a la usurpación de privados, algunos para viviendas precarias y otros para emprendimientos particulares, verdaderas y aperturas de calle, digamos. Entonces hubo todo un proceso de desactivación en un momento en donde el ramal funcionaba muy bien. Ustedes pueden hablar con viejos ferroviarios que cuentan cómo hubo todo un proceso en la década del 60 y 70 para desactivar el tren La Plata-Bransen, sacando los horarios de funcionamiento de mayor carga. Ustedes podrían recordar lo que contaba Estela de Carlotto en una nota muy difundida por QM sobre este ramal. Que ella lo utilizaba para ir a dar clases. Tal cual. Y desde el interior es donde más se está viendo esta importancia de conectar hacia el sistema de La Plata, sistema de salud, sistema de conexión con las universidades. Sí, que La Plata crece. No quiere... Eso, quiero ver con el concejal eso. Yo no tengo noticias que el intendente no quiera. Es más, nosotros tuvimos una reunión la semana pasada con la gente de la universidad, con el arquitecto de Marchi específicamente, donde le presentamos nuestros proyectos. Y él nos cuenta que el intendente ha acompañado aparentemente todas estas acciones para la generación del tren universitario, ¿no? lo que es actualmente el tren universitario. Pero más allá de que tenga injerencia porque las vías sean nacionales o provinciales o ferroviarias o quien sea, lo que sí tiene injerencia el intendente es la decisión política de hacerlo, de ponerse al frente del reclamo de la gente de Bransen, de la gente de La Plata y de los vecinos platenses que están viendo en el tren de circunvalación o de cercanías, como lo llamamos nosotros, o en el ramal Bransen-La Plata, la posibilidad de estar, ¿no es cierto?, rápidamente en los centros de salud, en las zonas de trabajo, en la cuestión administrativa, en los estudios. ¿Por qué no lo hace? Universitario no se cayó. ¿Cuál sería incapacidad, algún interés? Mire, si ustedes me permiten, yo le voy a contar cuál es nuestra idea. Nosotros hemos presentado un proyecto de ordenanza en el Consejo Deliberante a partir del cual se vinculan dos cuestiones. Una, fuertemente, es el canal de participación de toda la discusión de este estilo que está en la ciudad de La Plata y en la zona. Hay muchas ONG, hay muchos vecinos, está la universidad, hay gente de los ferrocarriles, pensando en la solución del transporte, o una de las soluciones, la cuestión del tren en la zona. Entonces nosotros decimos, vamos a canalizar todas esas opiniones, creando en el Consejo Deliberante una comisión para que vengan al Consejo, expliquen cuáles son sus proyectos, sus ideas, nosotros aportamos el nuestro, el propio personalmente, y de ahí tratar de construir lo que nosotros denominamos el tren de cercanías que circunvalaría toda la ciudad. ¿No se puede inscribir en lo que políticamente se llama la octava ampliada? Digo, esta mirada regional tan necesaria para otras cuestiones, Lo que planteaba el amigo de Bransen, de la Asociación de Amigos del Tren Bransen-La Plata, es que yo recuerdo que otros intendentes, cuando hace algunos años atrás la región capital tomó algún tipo de impulso, era un tema de la agenda. En aquella época el tema de la basura lideraba la agenda, ¿no es cierto?, hace algunos años atrás. Pero el tren la reactivación del tren y demás se presentaba... La reactivación es importante teniendo en cuenta lo que está ocurriendo en el puerto La Plata. Ni hablar. Que está empezando en el puerto. Es fundamental. El intendente no quiere, que las autoridades de La Plata no quieren reactivar el tren. A ver, nosotros tenemos muchos enunciados pero pocas acciones. El acompañamiento al que hace mención él es el acompañamiento en cierta manera a lo que hemos ido haciendo. Pero una cosa es acompañarnos y otra cosa es tomar la decisión y la gestión. Claro. Desde el 2004 a la fecha se votaron 12 proyectos de ordenanza en el Consejo Deliberante de La Plata a favor de la recuperación de este ramal. En el municipio de Bransen, en 3 oportunidades ha sido declarado de interés municipal, de interés en el Consejo Deliberante. Ha habido declaraciones, hemos firmado como convenios así simbólicos. Ustedes saben, la Junta firmó un acuerdo con la Universidad de La Plata para que, y a raíz de esto, Ingeniería gestionó becas y hay un proyecto de extensión para que Ingeniería lleve adelante un relevamiento sobre las vías, que en realidad todo forma parte de esto, esta posibilidad de
de avanzar y decir, bueno, ¿hasta dónde hay posibilidad de recuperarlo? Que ya estaban trabajando en el partido de Bransen. Ahora, digo, Roberto, ¿qué faltaría para que estos trenes, no puntualmente de La Plata a Bransen, pero sí los distintos trenes del interior de la provincia de Buenos Aires vuelvan a funcionar? Lo que pasa es que el proceso de deterioro que tuvimos en los ferrocarriles fue un proceso de la década del 90, que ya venía comenzando anteriormente con el famoso Plan Larkin. Lleva a un proceso de destrucción total. ¿Pero qué pasó? ¿En el conurbano no pasó eso? Porque el Sarmiento sigue andando, está renovándose. Pasó con una situación de trenes de 50, 60 años que se venían cayendo abajo y que no tenían más mantenimiento. Cuando tuvo la situación el presidente Duhalde, que decretó la emergencia ferroviaria, le permitió a todas las concesiones a no invertir más en los ferrocarriles y terminamos en la situación de una decadencia total sobre las formaciones. El proceso de recuperación de los ferrocarriles está a la vista hoy, tanto... Pero entiende que ese proceso está a la vista para los trabajadores del Gran Buenos Aires, pero la verdad es que no, para el interior obviamente hay mucha gente que seguramente en la provincia, en el interior, está mirando y diciendo, acá pasaba un tren y hoy no pasa. De todas maneras, digamos, sigue habiendo un montón de fallas en el funcionamiento del tren. Hay servicios que se siguen suspendiendo por distintos problemas. En el Gran Buenos Aires, pero en el interior de la provincia no llega. En el área metropolitana, obviamente, hay que corregir todavía muchas cosas para que el servicio sea perfecto. Cuesta mucho, hoy tenemos formaciones nuevas, en algunos casos tenemos renovación de vía y en otras todavía no está la renovación completa. Lo que trae aparejado esa situación de demora, lo que es al servicio. Ajenas al servicio tenemos siempre Bahía Blanca, que puntualmente se habla del tema de las vías. Sí. ¿Está previsto que las renueven las vías? Se están renovando paulatinamente en todos los Eso, yo le pregunté eso inicialmente. ¿Qué es necesario para renovar? Técnicamente, yo quiero hoy hacer funcionar el tren La Plata Bransen. Lo primero que tengo que hacer es cambiar las vías. Lo primero que hay que hacer a lo mejor no cambiar las vías, pero hacer un relevamiento y un mantenimiento general. Pasar por la vía, ver qué funciona y qué no funciona de las vías. Bien, después ver si tengo trenes en condiciones. Y los trenes en condiciones, hoy por ejemplo, Bahía Blanca, ya hay formaciones chinas que están funcionando, que fueron comunidad de prueba, que están trabajando hacia ese sector, obviamente. ¿Y es una inversión grande en personal? No, el personal lo tienen. En los últimos tiempos de este proyecto de renovación ferroviaria han ingresado una cantidad importante de agentes a los ferrocarriles en las distintas líneas. Hoy tenés ferrocarriles al interior, donde Buenos Aires-Rosario y en un futuro Rosario-Córdoba con una vía totalmente renovada. Sí, bueno, pero lo que digo es, hay muchos pueblitos del interior de la provincia de Buenos Aires que antes veían el tren y hoy nosotros lo vemos también como una experiencia positiva, el hecho del interior profundo de la provincia de Buenos Aires, Trenquelauquen, 13 años que dejaron de pasar los ferrocarriles y empezó a llegar el tren a la provincia hermana de La Pampa, tanto a Santa Rosa como a la ciudad de Toay. Y pasan por ahí. Pasa por Trenquelauquen y pasa por un montón de pueblos de la provincia de Buenos Aires, después de Bragado hacia adelante. Obviamente hay que cubrir un montón de lugares, no solamente. ¿Cuál es la chance de la reactivación de los talleres y demás? Digo, imagino el objetivo final es reemplazar a la producción china. Porque vamos a ver un informe más de este tema y justamente después vamos con la pregunta esa de Maxi, porque por ahí puede llegar a tener algo que ver con la reactivación en general. Digo, hoy hubo una cadena nacional en donde se habló y se hizo mención al tema de los trenes con la renovación o por lo menos con la inauguración de un simulador. Mirá. Acá funciona el Centro Nacional de Capacitación Ferroviaria. Había sufrido el mismo proceso de deterioro que el sistema ferroviario en términos generales, producto de la ausencia de una política como la has decidido vos en los últimos años. Estamos acá en un centro de capacitación de motormans. Hemos incorporado 11 simuladores de última generación, europeos, que no le tienen envidia a ninguno de los centros de formación de conductores de cualquier lugar del mundo. Y bueno, estos simuladores lo que hacen es replicar, digamos, en tiempo real, después de haber filmado cada uno de los ramales y digitalizarlos, replican la línea de tren. Claro, miren el efecto, sí. Miren el efecto. También está firmado a real lo que es la línea, en los edificios, en señalamiento, y en los costados cuando pasa el tren también va a ver que ha dejado en el camino las paredes laterales.
conductor, mejor dicho, de tener la marcha el mismo. Ahora solicita que bajan la barrera y están bajando y cambia el banderillero a verde la bandera y prosigue la marcha, conductor. Van a venir incidencias con lluvia. Impresionante. A ver, Maxi, retomá la pregunta, a ver, porque creo que por ahí tiene que ver estas cuestiones en tecnologías y demás que se van agregando, ¿no? No, que con el objetivo final de reemplazar justamente todo lo que llega del extranjero con producción nacional, digo, ¿cómo está hoy? ¿Cuál es la radiografía, la fotografía actual? ¿No? Hoy lo que tenemos nosotros, esto que mostraba recién el ministro, es específicamente para la conducción. Claro. Con respecto al sería resto... el gremio del pollo sobrero. No. Es de Omar Maturana. De Maturana. De Maturana. Obviamente, el resto, nosotros hemos, para ponernos en la situación de lo que se viene, la Unión Ferroviaria formó el Centro de Capacitación Ferroviaria, lo cual ahí se capacita todo el personal con las nuevas tecnologías que vienen. Obviamente dentro del material rodante chino que hay, también hay tecnología nacional. ¿Hay transferencia de tecnología, digo, con la llegada de esto? Sí, hay transferencia de tecnología y de capacitación. Y esa, como lo dije anteriormente, compañeros ferroviarios pertenecientes a la Unión Ferroviaria... Mentira, lo que dijo Sobrero, disculpe, ¿Cómo? Lo que dijo Sobrero de que las puertas no abrían y que tuvo que venir un chino a abrirlas, a instalar el software para abrirlas. ¿Las puertas andan bien de los trenes? No, las puertas andan perfecto y el sistema de seguridad... ¿Pero no vinieron desde China a...? Están los chinos acá, no vinieron de China. El material rodante vino con personal chino, que son las primeras atenciones que le realizan al mantenimiento y capacitan al personal. El tema de las puertas de los trenes era una situación programada de esos trenes que abrían cierta cantidad de puertas ante una emergencia, no en el trayecto. Las puertas abren perfectamente, cierran y una vez que está formado el enclavamiento... En caso de accidente, dijo Sobrero, no se abrían desde afuera. Habrían cierta cantidad de puertas que por el caudal de personas, de pasajeros que viajan, a veces tenemos en horarios pico casi 2.000 personas sobre la formación. Entonces había que generar mayor apertura de puertas para poder generar una evacuación ante un accidente. Eso es lo que se formalizó. Y se transfirió esa tecnología, esa tecnología está acá y la aplican y la toma conocimiento el personal adecuado para esas tareas. Veo que relajamos ya ahora en esta última parte. Aparte es interesante ver cada uno de las historias y de los relatos. Digo, concejal, ¿cómo sigue ahora todo esto? ¿Van a seguir insistiendo? Sí, por supuesto. Sí. Tuvimos la reunión con la universidad, nos hemos ya reunido con los amigos del tren provincial. Ahora después vamos a quedar, le voy a proponer una reunión a la gente de Bransen. Tengo reuniones con la gente de amigos de Meridiano Quinto. Digamos, esto hay que lograr que se transforme en una idea de todos y que el Consejo Deliberante sea el lugar en donde cada uno aporte su idea, su propuesta y salga el mejor tren de cercanías que podamos realizar. Te quiero hacer un pequeño comentario. El otro día el arquitecto de Lucci nos decía que el tren universitario, por ejemplo... ¿Quién es el arquitecto? El arquitecto de Lucci es el subsecretario de Planificación de la Universidad Nacional de La Plata, discúlpame. Nos comentaba que hasta los talleres de Gambier, con muy poca inversión, están en condiciones de rápidamente poner un tren en funcionamiento, por ejemplo. ¿No es cierto? Nuestra idea es que... El tren universitario ha tenido inconvenientes, dejó de funcionar. Inicialmente tuvo algunos inconvenientes en los meses de prueba, nos contaba, y que se pasó de un vagón inicial a otro, mucho más liviano, más urbano. ¿Y ahora está en funcionamiento? Sí, está en funcionamiento. ¿Cómo? ¿Y la posibilidad, normalmente? La posibilidad de que llegue hasta Meridiano Quinto? Bueno, esa es la idea también de hay que liberar un poco las vías ahí, ¿no? Porque hay algunas vías que están obstaculizadas. No, hasta Gambier hay un solo inconveniente que cruza 72 y vuelve, cerca de la estación Circunvalación específicamente, pero después estaría casi liberado. Con poco mantenimiento se pone en funcionamiento Enrique, rápidamente. Con respecto al tema del tren universitario, nosotros estuvimos con Perdomo, con el licenciado Perdomo, que es el titular de la universidad, y hicimos una propuesta de la ampliación a Hernández, que sería hacia el otro sector, ingresando ya en el ramal, el 48, que es el ramal a Bransen.
Con respecto a la extensión a Meridiano Quinto, nosotros cuando estuvimos con el subsecretario de Transporte Ferroviario, Raúl Baridó, ellos afirmaron que eso iba a ser anunciado pronto y al final el tema un poco quedó en el camino. Sí. Pero tiene muchas más posibilidades, es cierto. Y este otro tema de Hernández, también la universidad está muy entusiasmada. Ahora el mes, después, a comienzos de agosto, van a empezar a trabajar de agrimensura nuevamente, a medir en la zona del Camino Centenario. Ese sector tiene algunos inconvenientes con la traza con el terraplén, porque la Municipalidad de La Plata cortó el terraplén y pasó una calle, en la altura de calle 10. Pero más allá de esto, que es solucionable, obviamente, porque en un momento se pensaba que el tren no iba a funcionar más, por eso también los municipios es entendible que hagan eso. Lo importante es ver si logramos que los candidatos que tenga la provincia de Buenos Aires y los intendentes de la región planteen en sus agendas temáticas, porque no hay ningún candidato que esté hablando de la recuperación de este ramal. Un intendente fuerte que trabajó con nosotros es Alberto Gelené de Las Flores. Intendente de Las Flores. Pero para eso, claro, habría que tener Pero están reclamando a los precandidatos, por lo menos por ahora, gobernador de la provincia de Buenos Aires, que lo incluyan en la agenda. Que evalúen si no es importante que el puerto de La Plata tenga una vía férrea alternativa directa hacia el interior, o que el Parque Industrial de La Plata tenga su servicio de ferrocarril. Bueno, cuando venga aquí alguno de los precandidatos se lo vamos a trasladar, porque claramente la cuestión del parque industrial, como la salida del puerto, tiene una traba que tiene nombre y apellido, se llama Hugo Moyano, que cada vez que se ha planteado la cuestión ha puesto... Bueno, a mí me queda esa sensación de todo esto. No tenemos más la reactivación de Moyano hoy no tiene poder sobre el gobierno. No tenemos más tiempo. Quiero aprovecharlo a Roberto Núñez un segundito. ¿Quién es el malo de la película en todo esto, Roberto? Porque empiezan a hablar de Moyano los muchachos. Cortito, por favor, porque no tengo... Yo creo que no hay malo de la película, sino que hay que formalizar en algún momento una ley de transporte que articule todos los sistemas de transporte posible en la Argentina en algo ordenado. Me parece que ahí se terminaría un poco... Se necesita voluntad política. Rosario, no tengo más tiempo. Totalmente. Gracias. No, por nada. Gracias por Gracias, Enrique, también muy amable. Y Juan José Cardoso, concejal, gracias por estar. Gracias por la invitación. Muy amable.